Cuando este hombre oye hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso le trajo una situación complicada, hermano. Le trajo una situación de persecución, porque allí se desataban persecuciones por cualquier lado que se oyera el avance del evangelio, el avance de la verdadera palabra de Dios. Se escucharan que Dios había utilizado en sanidades a cualquiera de estos hombres, de una vez se desataba una persecución. Y allí hubo una persecución a tal grado que el verso 19 al 22 registra lo siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Después de toda esta bendición tremenda que viene a raíz de haberse sanado ese hombre que estaba imposibilitado, y desde su nacimiento era cojo, imposibilitado, Dios lo levanta a través de este hombre y se desata esta persecución. Lo golpean a Pablo. Aparte de azotarlo, de golpearlo, dice que lo arrastraron, lo apedrearon, lo golpearon a pedradas y luego lo agarraron y lo arrastraron por las calles de la ciudad, pensando que estaba muerto. Después de haberlo arrastrado, entonces lo rodearon, lo dejaron tirado, y según ellos, él estaba muerto. Lo dejaron tirado allí, pero lo rodearon los discípulos, la gente que se había convertido, y se levantó y entró así golpeado, sangrando, a pedradas, y luego arrastrado por las calles. Se levanta y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbes. Al día siguiente, cualquiera de muchos en este tiempo, por cualquier estornudo, cualquier resfriado, se esconden, y se esconden semanas. Hay pastores que se han escondido en estos 6 meses de pandemia acá en este país, escondidos, que los miembros de las iglesias, de la misma congregación, no saben si se murió del virus o está vivo, por un simple estornudo. Allí había algo sobrenatural, y eso sobrenatural debe estar en usted, líder que me escucha, y en mí. Una fuerza poderosa, sobrenatural, que nos mueve, que nos impulsa,
que nos desafía a hablar la verdad y hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer mientras dura el día. Y quiero hacer un paréntesis para decirle a usted que me está escuchando: el tiempo de predicar esta verdad contundente se está acabando. Un día no se podrá predicar. Y un día las cárceles se van a llenar de hombres y mujeres que tenían la verdad en la mano y que la predicaron y fueron llevados ante jueces, ante tribunales, a las cárceles. Y por qué no decir a los cementerios también. Hoy que tenemos esa libertad de predicar esta palabra, no la esconda, no esconda la verdad. Como el Señor le dice a este hombre: no temas, habla, no calles, no se quede callado. ¿Qué pasó entonces? Lo rodearon los discípulos y salió para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, de ganar muchas almas, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando, escuche esto, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Esto es necesario: ser apedreado, ser arrastrado. Mientras quede vivo, tiene que seguir hablando la palabra, la verdad contundente, seguirla dando al mundo, aprovechando el momento, la oportunidad que Dios le ha entregado en sus manos, que me ha entregado a mí. Por eso no dejamos aquí de difundir la palabra, de predicar este mensaje, este evangelio eterno, porque muchos se están salvando, se están agregando a este remanente, porque hay una palabra revelada del cielo. Alabado su nombre por siempre. Este hombre está exhortando a aquellos, sus seguidores, los que oían la palabra. Les está diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hablándole a sus consiervos, diciéndoles: definitivamente tenemos que pelear esta batalla y tenemos que soportar vejámenes, persecuciones, insultos, maldiciones. Tenemos que pasar lo que él estaba pasando. No era una historia, no era un cuento que les estaba narrando, era la realidad de su vida. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Qué importante es que cumplamos el propósito del Señor. El propósito de Dios es que hablemos la palabra en medio de la situación que sea, pues la palabra de Dios es la que hará
milagros, maravillas. Habla y no calles. Es la palabra bendita del Señor la que hace que la gente que la escucha, que la recibe, la gente que oye esa palabra, cuando se predica una palabra vertical, real, verdadera, la gente que oye esa palabra se convierte a Dios. Se le ven cambios. Donde se predica el verdadero evangelio, la gente cambia por dentro y por fuera. Cambia su manera de vestir, de hablar, de ser, su manera de actuar, de comportarse. Nos alegramos y nos gozamos cuando vemos que una persona se convirtió en una nueva criatura. Cuando no se predica esa palabra y se predican medias verdades que vienen a ser mentiras, la gente no cambia. Porque la gente no cambia con la mentira. Con medias verdades nadie cambia. Dice la Escritura en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que viene a libertar. Cuando se predica esa verdad, hay gente que se molesta, se enojan, protestan y se van. Pero yo tengo autorización, estoy autorizado por mi Dios para predicar esa palabra. Y se lo voy a mostrar por las Escrituras. Alabado sea Dios. El capítulo 58 del profeta Isaías nos dice de esta forma de predicación, y dice el verso 1: clama a voz en cuello, no te detengas. Es decir, no te calles. Habla. Clama a voz en cuello, levanta la voz, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. La verdad no es para tenerla escondida. La verdad no es para tenerla engavetada en un ropero, en un cajón, y mucho menos en una cueva. La verdad es para hablarla y para denunciar el pecado de la humanidad, de la nación, del pueblo, del mundo. La verdad es para predicarla, para que la oigan los pecadores. La verdad no es para que la oigan solamente los creyentes, los que son nuevas criaturas. Es para que la escuchen los pecadores. Aquí dice: alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. A su pueblo, al pueblo de Dios. El pueblo, la congregación, tiene que escuchar la palabra de verdad para que se corrija el pueblo sea regenerado, el pueblo sea transformado por el oír de la palabra. Pero también a la casa de Jacob su pecado, al pueblo la rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Hay que anunciar esta palabra, esta verdad. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre.
el Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice acerca de la predicación. El capítulo 2, versículo 5 dice: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La gente, el mundo, tiene que conocer que ha habido profeta en su tierra, que ha habido predicadores en el barrio donde viven, en la vecindad donde viven, en la aldea donde viven. Los aldeanos, los del pueblo, los de la ciudad, los del barrio, los de la colonia, los de la metrópoli, deben saber que por las calles andan hombres y mujeres predicando esta gran verdad. ¿Acaso escuchen? Pero si no escucharen, no importa que no les interesa, que no les llame la atención, porque es la verdad, es dura, es como la sal en la llaga. Pero tienen que entender que hubo predicador en ese pueblo, en esa aldea. De nada sirve una aldea con 10 congregaciones de diferentes denominaciones, todos encerrados, como si fueran 10 cárceles en esa aldea con nombre de evangelio. El predicador tiene que salir a las calles a predicar esta palabra. Tiene que usar los medios de comunicación para llevar no entretenimientos. Ay, hermano y hermana, ¿cuántos programas radiales escuchamos nosotros que se pasan los 30 minutos contratados, se pasa la hora contratada, solo complaciendo al uno, complaciendo al otro, poniéndole música? Eso es bueno, pero la gente necesita la palabra. Yo no voy a contratar un espacio radial para ponerle 4 o 5 cantos a la gente. Ningún canto va a salvar a nadie, ni va a limpiar a nadie. Puede ayudarlo, puede ser una ayuda, puede ser una inspiración, pero lo que lo viene a cambiar, a transformar, es la verdad de la palabra. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la palabra. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 6. Tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, porque te hallan entre zarzas, te hallas entre zarzas espinosas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. No temas. No importa que esté en un espinal, en una zarza, rodeado de escorpiones. De la palabra. Es la palabra de Dios la que viene a romper y la que viene a deshacer las obras de Satanás. Que el Señor lo reprenda. El capítulo 3. El versículo 11 del mismo libro del profeta Ezequiel dice: y ve y entra
a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. A los cautivos. Es decir, la gente que está atada, enyugada, con ataduras, con cadenas de inmundicia, de pecado, de suciedad, cadenas de adulterio, cadenas de fornicación, de hechicería, de idolatría, cadenas que tienen de celebraciones paganas. Son como los paganos. Muchos evangélicos siguen las tradiciones paganas y parece que lo único que se cambiaron fue del lugar de religión, pero el evangelio no los transformó, porque no hubo nadie que les hablara la verdad. Aquí está escrito: ve y entra a los cautivos, a los hijos de mi pueblo, de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Y el verso 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La amonestación, la palabra que predicamos, no puede ser de parte nuestra. No pueden ser argumentos humanos. Tiene que ser palabra de Dios. Y cuando un mensaje que predica un predicador es de parte de Dios, cuando se ha metido a orar en lo secreto y ha recibido la palabra, esa revelación. Eso es lo que está aquí escrito, lo que estamos leyendo. Tú, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca. Es fácil sacar un mensaje que otro predicó. Es fácil buscar argumentos humanos, anécdotas, historias. Y como algunos predicadores, es fácil predicar chistes, hacer reír la gente, que la gente se retuerce dentro de los templos, de las risotadas, de las payasadas que predica el payaso. Eso es fácil. La gente debe retorcerse del dolor del corazón cuando la palabra viene de parte de Dios. ¿Por qué es necesario predicar de parte de Dios? Porque es Él el que conoce. Él es el omnisciente. Lo sabe todo. Omnipresente. Puede estar en cualquier parte. Sus ojos están en cualquier parte de la tierra. Él es el omnisciente y Él sabe la necesidad de la congregación, del pueblo, del mundo. Y entonces, cuando oímos su voz, Él nos revela su palabra. Él nos da esa palabra, una revelación del cielo. Una revelación como le habla a Pablo. No temas. Habla. No calles. ¡Qué tremendo! Alabado sea Dios. Es importante entender entonces
que el predicador, el hombre de Dios, tiene que oír la voz de Dios para tener la palabra revelada por el Espíritu de Dios. Y entonces tú oirás la palabra de mi boca. Y entonces cuando ya tiene la palabra, la frase siguiente dice: y los amonestarás de mi parte. Les hablarás de mi parte. Por eso ningún predicador que busque a Dios, que reciba la revelación de la palabra, por fuerte que sea, debe estar pidiendo disculpas a los carnudos o carnudas que se congregan en un templo. ¿Cuál es la intención entonces? Que la palabra los hiera, que la palabra los confronte, porque es de la única manera que el pecador se da cuenta que es pecador. El ladrón se da cuenta cuando alguien le dice: usted es un ladrón. El pícaro, pillo, el criminal, el sicario, el extorsionista se da cuenta que está perdido, que está en un pecado de criminalidad, de robo, de asalto, cuando alguien le dice la verdad. Dentro de las congregaciones, mientras no haya un pastor que Dios le revele la palabra, la gente no se dará cuenta que andan mal. Todos pensarán que le faltan las alas para volar para el cielo, mientras que muchos son mentirosos, chismosos, envidiosos, calumniadores, intemperantes, crueles, perezosos, fríos, apáticos para buscar a Dios, para servir a Dios. La palabra es la que nos va a limpiar, la que nos va a hacer entender que estamos bien o que estamos mal delante de los ojos de Dios.